Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche, bendecidos en victoria. El día de hoy, pues quiero meditar con ustedes, hermanos, en una enseñanza que el Señor puso en mi corazón. Como tema, le puse la enseñanza Crucemos el Jordán. Los invito, hermanos, a que donde usted se encuentre, usted medite conmigo en esta palabra. Somos una comunidad. Entonces, meditemos en esta palabra y si podemos compartirla, compartámoslas con aquellas personas que necesitan escucharla. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Le damos gracias al Padre por esta hermosa palabra. Hermanos, como nuestro tema, como lo indicaba anteriormente, se llama Crucemos el Jordán, dice que el Jordán no solamente es humillación, ya que su nombre significa el que desciende, el que baja. Dios tuvo un propósito para que Elías y Eliseo cruzaran el Jordán. Ese propósito de Dios para nosotros es para mostrarnos su salvación, ya que el nombre Eliseo significa salvación de Dios. Y esta salvación la miraremos en el caminar cristiano, en esta vida que llevamos y crucemos el Jordán, como le sucedió al general de Siria, Naamán, que tuvo que zambullirse 7 veces en el río. Esos Naamanes somos los necesitados del Señor, hermanos. ¿Usted cree que si sobre usted hay una carga o un pecado demasiado grande y que por esta razón usted piensa que Dios no lo quiere ver, ni quiere nada con usted, déjeme decirle que usted está muy equivocado? Dios no ama el pecado, pero Él tiene misericordia para con el pecador. Puede que la forma en la que estás pensando en estos momentos de tu situación te tiene más esclavizado que lo que tenía Faraón al pueblo hebreo. Pero si estás escuchando este mensaje, hoy miraremos a 7 personajes que cruzaron el Jordán y la forma como se nos muestra la salvación en cada una de ellas. Empezamos con el libro de Reyes. Me llamó mucho la atención porque Elías en 3 ocasiones le dice a Eliseo que se quede. Y Eliseo le dice que no, que él quiere cruzar el Jordán con él. ¿Y qué fue lo que recibió Eliseo por haber cruzado el Jordán con Elías, por seguir el camino? Eliseo recibió una doble porción de la unción. Vamos a ver el primer personaje que cruzó el Jordán. Bueno, no el primero, ¿verdad? Pero uno de los personajes que cruzó el Jordán. Vamos a ver a Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 10 y 11, dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Este capítulo narra, muchos ya conocemos la historia de Jacob, ¿verdad? Que él prácticamente pues le robó la bendición a Esaú. Entonces, él narra pues que en estos momentos él está preocupado porque él teme que su hermano cumpla la promesa que él hizo de vengarse. Entonces, es necesario, hermano, que crucemos el Jordán para salvarnos de los cazadores.
Porque ¿qué oficio tenía Esaú? Esaú era cazador. Dice siempre el libro de Génesis, pero el capítulo 27, 2 y 3. Está hablando, y él le dijo, es Isaac, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza. Isaac mandó a Esaú al campo. Sal al campo. Hermanos, el campo es el mundo. Hay padres que motivan a los hijos que se vayan al mundo y provocamos que los hijos pierdan su primogenitura, que los hijos pierdan su bendición. Esto le pasó a Esaú. Él perdió su bendición. Lo mismo le dijo Caín a su hermano Abel. Si leemos el libro de Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Salgamos al campo, le dijo, y lo mató. Entonces, el campo, como les indicaba, ¿verdad?, representa el mundo. A veces perdemos las bendiciones que el Señor nos quiere dar, perdemos esas promesas, porque salimos al campo. Siguiendo con el capítulo 27, versículo 34 de Génesis, dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí también, Padre mío. Los cazadores, hermanos, menosprecian las bendiciones de Dios. Es igual que Tomás, que no estaba cuando Jesús se les apareció a los discípulos. Seguimos en el versículo 38 y dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme a mí también, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Hermano, los cazadores también tienen amargura en su alma. El versículo 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano. Hermano, los cazadores amenazan con matarte. Tenemos que cruzar ese Jordán para salvarnos de los cazadores. En el versículo 45 dice, y hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré allá. Le está hablando la madre de Jacob, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Hermanos, los cazadores también son iracundos, no tienen un lugar fijo donde ellos están. Es necesario, así como Jacob, él cruzó el Jordán para poder librarse de la mano de su hermano. Los cazadores del mundo, hermano, ellos no quieren que tú tengas la bendición que el Señor tiene preparado para ti. Los cazadores del mundo no quieren que tú tengas la salvación que el Señor te prometió. Es necesario que crucemos ese Jordán para salvarnos de la mano de los cazadores. Como segundo punto vamos a ver a otro personaje, a otros personajes que cruzaron el Jordán, Caleb y Josué. Dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 29 y 30. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Escuche la palabra, han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Hermanos, tenemos que cruzar el Jordán para salvarnos de las murmuraciones. Moisés
En este capítulo habla que entre ambas tierras había una gran división, una barrera, y esta barrera era el río Jordán. La primera generación cruzó el Mar Rojo, pero no pudo cruzar el Jordán. O sea, ellos cruzaron lo más difícil, hermanos, porque estaban siendo perseguidos, atravesaron el mar, pero no pudieron cruzar lo más fácil, se quedaron viendo de lejos la tierra. Pero observemos el comportamiento del pueblo. Dice que la primera generación no pudo cruzar el Jordán, porque su comportamiento del pueblo al cruzar frente al Mar Rojo, ellos se confundían, reclamaban y maldicían con gran desesperación, pero cuando el Mar Rojo se abre, ellos avanzan rápidamente como quien dice, sálvese quien pueda, ¿verdad? Y al estar del otro lado, ya en el amanecer, creyeron, temieron y celebraron con panderos y danzas. Eso lo dice el libro de Éxodo, capítulo 14 y 15. Es precioso que haya pasado todo esto, pero lo triste está que al entrarse en el desierto, todo se les olvidó y murmuraron de Dios. Es necesario, hermanos, que crucemos este Jordán para salvarnos de las murmuraciones, porque ¿por qué no tenemos lo que Dios nos ha prometido? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué no tenemos lo que Dios nos ha prometido? ¿Qué fue lo que Dios le prometió al pueblo? Dios le prometió llevarlos a Canaán, a una tierra donde fluye leche y miel, la tierra de la abundancia. Hermanos, hay matrimonios que han cruzado momentos muy difíciles en el pasado, pero en los momentos más fáciles están desanimados. A veces en el caminar cristiano hemos pasado por situaciones, hermanos. El Señor nos ha sacado del abismo, el Señor nos ha librado de todo esto. En nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios, hemos pasado situaciones muy difíciles, accidentes. El enemigo ha querido arrebatar nuestra vida, nuestra alma. Hemos visto la mano de Dios. Hemos sido testigos, hermanos, de lo que Dios ha hecho. Y viene un momento X, un momento insignificante, y se nos olvida. Y empezamos a murmurar contra Dios. ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero acaso, hermano, que no te acuerdas lo que Dios ha hecho antes en tu vida? Pero por un momento que no es tan complicado, porque el Señor ha hecho mayores cosas en tu vida, empezamos a murmurar. Es necesario, hermano, que crucemos el Jordán para librarnos de las murmuraciones. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu Canaán en el hogar? En los negocios, en el trabajo. Cuando se deje de murmurar, viene la abundancia. Los que dudan son los que murmuran. Los que no quieren superarse son los que murmuran. Son los que no cruzan el Jordán, porque la primera generación se quedó. No seamos nosotros los que nos quedemos, hermanos, a un paso de ver la gloria del Señor. Vamos a hablar de otro tercer personaje. Vamos a hablar de Josué. El libro de Josué 1, del versículo 2 al 5, dice: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escuche esto último. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Es necesario, hermanos, cruzar este Jordán para salvarnos de la soledad. El Señor te está diciendo: no te dejaré ni te desampararé. No estás solo. Él nos va a entregar, dice, todo lo que pise nuestros pies.
no estaremos desamparados ni solos. Dios le ha prometido a usted un lugar donde fluye leche y miel, lleno de prosperidad y bendiciones. Solo tenemos que hacer una cosa, y esto lo dice el versículo 7. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, dice el Señor, solamente dice, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. El Señor te ha prometido cruzar este Jordán contigo. Dice que no estás solo. Tienes que cruzar este Jordán para salvarte de la soledad. El Señor nos ha prometido una tierra donde fluye leche y miel. Solo tenemos que seguir las instrucciones del versículo 7, hermanos. Vamos a hablar de otros personajes que también cruzaron el Jordán, siempre en el libro de Josué. Y vamos a hablar de los sacerdotes. Dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, dice, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Es necesario, hermanos, cruzar el Jordán para aprender a perseverar. Recuerden que nosotros somos como los sacerdotes de nuestra casa. Tenemos que perseverar, tenemos que estar firmes. Dice el libro siempre de Josué, capítulo 4, versículo 4 y 5. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él le había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Hermanos, nosotros dejamos una herencia a nuestros hijos, y es la herencia de oración y entrega. Dice el versículo 17 y 18, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid el Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Nosotros como sacerdotes, hermanos, de nuestros hogares, avanzamos nosotros y ayudamos a que otros avancen, ayudamos a que nuestra familia avance, ayudamos como sacerdotes también en nuestros trabajos. Podemos ser sacerdotes porque llevamos la palabra, somos el ejemplo que Dios ha puesto, somos la sal de la tierra. Entonces ayudamos a que otros avancen. Por eso tenemos que aprender a perseverar. Debemos cruzar el Jordán, hermanos, para aprender a perseverar y estar firmes como lo estuvieron estos hombres. Vamos a hablar de otro personaje que también cruzó el Jordán, y es Gedeón. Dice el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Hermanos, debemos pasar el Jordán para salvarnos del cansancio, del agotamiento. El libro de Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Crucemos este Jordán, hermanos, para salvarnos del cansancio y del agotamiento. Porque en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, diga el débil, fuerte soy. Crucemos este Jordán para encontrar ese descanso que solo nuestro Señor Jesucristo nos lo puede dar. Vamos a hablar de un sexto personaje, y es David. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18 y 20.
y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gerá, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: no me culpe mi señor de mi iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender y recibir a mi señor el rey. Hermanos, Simeí maldijo a David cuando su hijo Absalón quiso apoderarse del reino. David tuvo que cruzar el Jordán para salvarse de perder su vida y su salvación. Es necesario, hermano, que crucemos el Jordán para salvar nuestra vida y nuestra salvación. Porque los que antes se habían expresado con sentimientos contra David, en este caso Simeí, ahora vienen a David y le piden perdón. Usted cruza el Jordán para salvar su salvación, para salvar su vida. Porque estas personas que en estos momentos te atacan, que en estos momentos se burlan, en algún momento de la vida van a venir a ti y te van a pedir perdón. Y dice que David perdonó a Simeí. Tuvo un corazón grande para perdonarlo y olvidarle. Dijo que él olvidaba todo. Entonces es necesario, hermanos, que crucemos también este Jordán para salvar nuestra vida y la salvación que el Señor nos tiene preparado. Y como séptimo personaje tenemos a Barzillai, siempre en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, pero ahora versículo 31 y 33 dice: también Barzillai, galaadita, descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Hermanos, es necesario pasar el Jordán para salvarnos de la escasez. Dice que David bendijo a Barzillai, también a la gente que había ayudado a David y que cruzó el Jordán con él. Barzillai fue uno de los hombres que ayudó a David cuando David salió de Jerusalén huyendo de su hijo. Es necesario, hermanos, que nosotros crucemos el Jordán para salvarnos de la escasez. David que quiso bendecir a Barzillai. El Señor nos quiere bendecir. El Señor te está diciendo: cruza el Jordán para salvarte de la escasez. Ven a mí, yo te voy a sustentar. Yo estaré contigo en Jerusalén. Yo te sustentaré en el lugar en el que tú estés. Como conclusión, hermanos, ¿qué significa cruzar el Jordán? Dice que cruzar el Jordán es pasar a un nuevo nivel, es ascender a una altura aún más alta. Cuando usted acepta a nuestro Señor Jesucristo, usted pasa a otro nivel. Pero cuando cruzamos el Jordán, cuando cruzamos el Jordán para salvarnos de los cazadores, del mundo, hermanos, del mundo que no quiere que seamos bendecidos, del mundo que no quiere que nosotros alcancemos las promesas del Señor. Cuando nosotros cruzamos el Jordán para liberarnos de los cazadores, nosotros pasamos a un nuevo nivel. Significa también dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Dejar atrás donde estamos para llegar a donde Dios quiere que estemos. Es necesario, hermanos, que crucemos el Jordán. Si tú aún no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que des un paso de fe. El Señor, así como le dijo a Josué: no te dejaré, no estarás solos. Es necesario que cruces el Jordán, hermano, para librarte de la soledad. El Señor siempre estará contigo. Él te mostrará las instrucciones. En la Biblia no hay mejor manual que la Biblia. No tengas miedo.
Da este paso, atrévete a cruzar el Jordán. Sé como Eliseo, pégate hasta que recibas una doble unción. Es necesario para los que somos creyentes que crucemos este Jordán también para librarnos de las murmuraciones. Necesitamos, hermanos, dejar de quejarnos. El Señor ha hecho tantas cosas en nuestra vida. A veces nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Somos como este pueblo de Israel, este pueblo rebelde. Se le reveló a Moisés, se le reveló al Señor. No se acordó de todo lo que el Señor hizo por ellos. Es necesario que crucemos. Es necesario que aprendamos a perseverar. Crucemos este Jordán para aprender a perseverar. Recuerde que somos como sacerdotes de nuestra casa y a través de nosotros, nuestra familia va a llegar a Cristo. Aprendamos a cruzar el Jordán para salvarnos del cansancio, del agotamiento. Levantemos nuestras manos y el Señor va a renovar nuestras fuerzas para salvar nuestra vida y salvar nuestra salvación. En el nombre de Jesús, hermanos, es un placer para mí meditar con ustedes en esta palabra. Si puede compartirla, como le decía, con personas que no conocen del Señor especialmente, ¿verdad? Que necesitan escuchar este mensaje, personas que están en soledad, necesitan escuchar que el Señor no los va a dejar solos, solo es de que ellos abran su corazón y se atrevan a atravesar su río Jordán con nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco mucho por su tiempo. En el nombre de Jesús seguiremos compartiendo más mensajes. Si usted tiene una petición, si usted necesita que oremos por usted, escríbanos. Déjenos ahí un mensaje y con mucho gusto nosotros elevamos nuestras oraciones ante el Padre. Si usted tiene un familiar que necesita escuchar palabra, invítelo al grupo. Este grupo es para esto, para que compartamos y meditemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les dejo unos 5 minutos más de alabanzas y me despido. Pasen una bendecida noche.